Han pasado 20 años y todavía no hemos podido olvidar a Andrés Escobar. Con solo 27 ya había jugado 2 mundiales, había ganado una Copa Libertadores y además fue de los primeros colombianos en jugar en Europa. Después de 2 décadas de su asesinato, Federico Benítez habló con los hermanos de Andrés Escobar y con 2 de sus mejores amigos, que además estaban con él la noche que lo mataron. No habían querido hablar con la prensa hasta ahora y cuentan lo que sintió Andrés cuando metió ese autogol que le costó la vida. Las últimas palabras que me dijo fue: cuide mucho a mi papá. Hablamos. La última imagen es cuando vamos a pagar la cuenta en la discoteca y él me abraza y me dice: Loquito, tranquilo, yo estoy ganando muy bien, yo quiero invitarlo. Usted me ha invitado muchas veces y yo voy a pagar. El día antes de que lo asesinaran, Andrés Escobar Saldarriaga, con apenas 27 años, le dijo a JJ Galeano, su compinche en el fútbol y andanzas, que quería reunir a todos sus amigos. Esa noche se fueron de rumba, algo que nunca hacía mientras estaba en competencia. Era un futbolista consagrado. Por eso aprovechó el inicio de sus vacaciones para con sus amigos desahogarse y dejar atrás ese mal momento que vivió. Había llegado hacía 3 días a Colombia desde los Estados Unidos, donde jugando el Mundial de Fútbol marcó un desafortunado autogol. Está recogiendo a John Hart, que tiene el remate de John Hart. ¡Quita Andrés en el rebote! ¡Gol, gol, 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 gol! Ese 1 de julio de 1994, Andrés estaba feliz. Y me dijo: yo quiero estar en todas partes, quiero ir a los lugares en Medellín que no puedo ir cuando estoy en competencia. La verdad, estaba eufórico, estaba desbordado y estaba incontrolable de ansioso, de ganas de estar con la gente. Antes de ir a la discoteca donde encontró la muerte, Andrés cambió de planes a última hora. Le dijo a JJ Galeano que no fueran al municipio de Andes, donde tenían planeado ir ese fin de semana a una finca. Y ese viernes Andrés llega a las 3 de la tarde, ve la maleta empacada en mi cama y me dice: ¿usted para dónde va? Yo le voy para Andes. ¿No quedamos pues de ir para Andes? Me dijo: no, usted no va para Andes, usted se va a quedar conmigo. Coge la maleta, como siempre era él, abre el cierre y me la vacía ahí encima de la cama. Y me dijo: usted se va a estar hoy conmigo todo el día, esta noche. En la madrugada del 2 de julio, después de salir de la discoteca Padua, donde había pasado una noche completamente feliz, Andrés Escobar fue asesinado de 6 tiros, disparados por Humberto Muñoz, el conductor y escolta de Santiago y Pedro Gallón, unos reconocidos caballistas de Medellín que la justicia ha acusado de tener nexos con el narcotráfico y grupos paramilitares. Andrés iba de salida cuando los desmesurados insultos de los hermanos Gallón lo hicieron retroceder para exigir respeto. La respuesta de estos fue tajante. «Usted no sabe con quién se está metiendo», le dijeron. Luego, su escolta descargó el revólver sobre el lado izquierdo de Andrés. Que cuando salimos, yo tenía el carro muy cerquita al parqueadero y Andrés tenía el carro muy lejos del parqueadero. Y en el transcurso del trayecto, ahí es donde ocurre eso, y hasta ahí es mi película, porque ahí ya yo no me doy cuenta. Cuando Natalia, la amiga, llega y me dice que mataron a Andrés, y podrán imaginarse lo que pasa en mí, entro en shock. ¿Dónde estaban ustedes cuando reciben la noticia? ¿Estaban entonces en Estados Unidos? Nosotros estábamos en Las Vegas, estábamos llegando al hotel 2, 3 de la mañana y mi hermana recibió la llamada. La persona que llamó fue Gabriel Jaime Barrabás Gómez, y bueno, llegar acá a Medellín y recordar ese momento, pues ha sido también lo más doloroso que he podido ver en mi vida. Ahí ya salen 1000 historias. Yo lo único que puedo decir es hasta el momento que... Eduardo Rojo, otro gran amigo de Andrés, había estado con él en la discoteca antes de que lo mataran. Decidió irse primero para su casa pasada la medianoche. Andrés se quedó. Me llamaron a decirme que habían matado a Andrés Escobar. Yo no creía. Colgué el teléfono, volvieron y me llamaron. Dije: dejen de molestar, hombre. Volví, colgué el teléfono. Cuando ya la tercera llamada sí me pareció más seria. Y era un amigo que lo recibió en el hospital, Camilo. Él fue el médico que le tocó recibirlo. Y me contó que había fallecido Andrés.
Del asesinato de Andrés ya se cumplen 20 años. Ni su familia, ni sus amigos, ni los hinchas del fútbol superan la muerte de quien fuera conocido como el caballero de las canchas. Emotivo. En la gente aún está vigente el rostro de quien llevó en su espalda el emblemático número 2 en las camisetas de Nacional y la Selección Colombia. Son 20 años sin la presencia de él y es lo que más duro me da, no poder tocarlo, no poder conversar, no poder sentir su presencia. El espíritu de Andrés se siente, no solo la gente que lo conoció lo extraña. Las generaciones que apenas llegan al mundo del fútbol ya saben que el que use la camiseta número 2 de Nacional es porque se la ha ganado con esfuerzo y gallardía, y es digno de llevar el número que siempre usó este gran defensa central. Lo que Andrés sentía cuando se ponía la camiseta de Atlético Nacional era algo grandioso. Él lo disfrutaba tanto. Para él el dinero pasaba a un segundo plano. Andrés Escobar fue de los jugadores que le empezaron a dar grandes cosas al fútbol colombiano. Fue quien inició el cobro desde los 12 pasos, marcando el primer penal cuando Nacional ganó la Copa Libertadores. Fue de los primeros futbolistas de nuestro país que se fueron a jugar a Europa. Pero quizá la hazaña más grande y que empezó a quitarle complejos al fútbol de nuestro país frente a las grandes selecciones del mundo fue aquel 24 de mayo de 1988, cuando en el estadio de Wembley, Colombia empató con Inglaterra con un gol de Andrés Escobar. El frentazo, bellísimo gol. Gol de Andrés Escobar. Gol de Colombia. Andrés Escobar. Gol de Colombia. Se levanta, frentazo impecable y chao. Colombia 1, Inglaterra 1. Lo más bonito que ocurrió con el gol de Andrés fue después, cuando llegamos al hotel y que él y yo estábamos en la habitación. Esa noche vi el hombre más amplio del mundo. Él me decía a mí, loquito, llame a Colombia gratis, llame a la novia, llame a la mamá, llame al papá, llame al que sea gratis. Después salimos a comerciar, loquito, ¿qué quiere? Escoja lo que quiera. Yo decía, ¿qué le está pasando? Después en restaurantes, después el hombre más amplio del mundo fue Andrés Escobar cuando hizo ese gol. Andrés Escobar había crecido jugando fútbol con sus hermanos mayores José Darío y Santiago. Se había criado en una familia de clase media que vivía en el barrio Calasanz de Medellín, donde empezó a demostrar todo su talento. Pues nosotros jugábamos en el corredor de la casa, quebrábamos vidrios, quebrábamos porcelana, nos teníamos que meter debajo de la cama para evitar la pela de mi mamá o de mi papá. Él hacía un túnel jugando y se podía orinar de la risa cuando le hacía un túnel, un taco, una jugada bonita a un compañero, a un amigo. Juan Jairo Galeano, el compañero inseparable de Andrés, conoce muchos de los secretos del inolvidable número 2. Andrés era noctámbulo, él no dormía. La verdad es que era demasiado charlatán, demasiado cansón. Y entonces muchas veces yo le solicité al cuerpo técnico que no me pusieran en la habitación con él porque no dejaba dormir. La verdad era insoportable en ese aspecto. Andrés a sus 23 años jugó su primer mundial en 1990, pero una lesión estuvo a punto de dejarlo por fuera del mundial de 1994. Fueron sus ganas de jugar ese mundial las que lo llevaron a recuperarse. Trabajaba mañana, tarde y noche y lloraba todos los días. Y él decía que el campeonato mundial lo jugaba porque lo jugaba. Al final se alcanza a recuperar, es elegido para ir con Colombia a jugar a Estados Unidos y lamentablemente pues ocurre lo que ya todos ustedes saben. Las paradojas de la vida, pues hubiésemos preferido que Andrés hasta ese campeonato mundial no lo hubiese jugado y hoy estaría con nosotros. Colombia era favorita, pero al perder su primer partido hizo que el país poco a poco se desinflara de una selección que la habían vendido como la futura campeona del mundo. Así vivieron las personas más cercanas a Andrés aquel 22 de junio de 1994, cuando frente a Estados Unidos, Andrés marcó el autogol. El frío que en el caso mío sentí fue algo que no había sentido jamás porque él nunca había hecho un autogol.
Yo creo que todos lloramos, porque la expresión de él cuando queda en el piso, se levanta, y esa angustia, esa tristeza, tenerse que levantar y seguir el partido, eso a mí me impactó. Lo más triste no fue el autogol, lo más triste fue la cara de él cuando se levanta y hace... Esa cara todavía nos impacta y nos mantiene como de un profundo dolor. Yo estaba en la tribuna y sentí desazón, el estómago y el cuerpo, mejor dicho, frío en todo sentido. Le dije que vamos para adelante, que faltaban muchos mundiales porque era una persona que estaba muy joven en ese momento y podía jugar 3 mundiales más. Él decide regresar a Colombia por una sola razón. Bueno, nosotros en Estados Unidos le dijimos a él que se quedara con toda la familia para que siguiéramos ese viaje que teníamos pensado. Y él nos dice, yo regreso a Colombia, quiero dar la cara al país. Lo único que nos quedó de él es el recuerdo. Felipe Ángel Escobar es uno de los sobrinos de Andrés. Tiene el privilegio de guardar como un tesoro las camisetas que usaba su tío, una alcahueta de tiempo completo. Todos los años me pego una llorada, una vez al año o 2, y eso me desahoga y me tranquiliza. Yo siempre he querido ser como Andrés y mi duelo es recordarlo con alegría. Toda esa parte humana de él es lo que más recuerdo. Nos íbamos en los carros a repartir uniformes, era muy especial con la gente menos favorecida. Tenemos esta que es como la que más quiero yo, que esta es la del Mundial del 90. Después de matar a Andrés Escobar, su asesino fue capturado. Lo condenaron a 43 años, pero pagó 11, y hoy está en libertad. Los hermanos Gallón Henao, que fueron los que insultaron y ultrajaron a Andrés, recibieron una condena de 15 meses excarcelables, aunque se comprobó que obstruyeron la justicia. Yo le pregunto como fiscal si él había recibido la orden para dispararle a Andrés Escobar. Y la respuesta de él es, todavía no había recibido la orden para disparar. A él lo mató un asesino, un hombre sin control, sin pudor, porque quien se para a matar de esa manera es un ser humano con la sangre muy fría y con una disposición al crimen. La muerte de Andrés Escobar es el resultado de vivir en una cultura mafiosa. ¿Ustedes creen que con lo que pasó con su hermano se hizo justicia en este país o no? Para mí no, yo creo que la justicia cojeó porque los actores intelectuales a los pocos meses ya estaban en las calles de Medellín. Hay que perdonarlo, olvidarlo y ya hemos hecho mucho lo del luto de Andrés, pero de todas maneras mi Diosito es el que le tiene que rendir cuenta a las personas que le hicieron eso a Andrés. Y estoy seguro de que Colombia va a hacer un gran papel. Andrés también había regresado a Colombia no solo a darle la cara al país, sino a concretar su paso a uno de los mejores equipos de Europa. Había algo planteado con el Milan de Italia después del Mundial, y el mismo Andrés me lo había mencionado a mí, que él iba a ser el reemplazo de Franco Baresi, ese gran capitán de la selección italiana. Aquel 2 de julio de 1994 la pelota se manchó de sangre. Hoy, 20 años después, las esperanzas de los hinchas del fútbol en Colombia caen sobre una nueva selección de jugadores que alegran al país con goles en el Mundial de Brasil. Hoy Colombia vibra y se emociona de nuevo con la selección, sin olvidar a Andrés. Su familia casi que aún no ha podido hacer su duelo completo porque todos los días la gente en las calles le recuerda a su hermano, siempre como un ídolo o como un ejemplo de vida. Andrés nos dejó ejemplo, nos dejó lo que es la integridad de un ser humano, de lo que hace tanta falta hoy en día. Por eso Andrés sigue vivo. A veces cuando los amigos se van de manera inesperada, se quedan muchas cosas por decir. Ese mismo día, no se me olvida, Andrés me preguntó que cuándo iba a ser tío, porque yo ya llevaba 3 años de casado. Entonces decía que el otro sobrino iba a ser el hijo mío. Le dije, no, todavía no.
Y resulta que al otro día mi señora va y se hace la prueba de embarazo y estaba en embarazo. O sea, me faltó decirle, ya vas a ser tío. El hijo mayor mío se llama Andrés, precisamente en honor a Andrés Escobar. Otros como JJ viven los días en familia pero con un sentimiento de culpa por no haber convencido al amigo, al casi hermano, de no ir donde ese día el destino quiso que fueran. Yo tengo un dolor muy grande con ellos porque a veces como que me inculpo y digo, ¿cómo le acepté ir allá? ¿Cómo no lo contuve para habernos ido para Andes? ¿Cómo no lo convencí? ¿Cómo lo dejé ir solo en el carro? Y sí, me duele mucho.